¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, aquí estamos cerrando lo que habíamos iniciado hace un mes, una cosa así, de nuestros 4 libros de 2022 que más nos habían interesado, que más nos habían hecho pensar. Quedaba pendiente el último. No pude hacerlo las semanas anteriores por una cantidad de trabajo que tuve, así que vamos a hacerlo hoy. Es una novela. Recuerden que en los videos anteriores hicimos reseñas de Diforia Mundi de Paul B. Preciado, del Sexo de los Modernos de Eric Martí, de Annie Antier de Michel Houellebecq, dos ensayos y una novela, y resta una novela más, y en este caso la novela es de Virginie Despentes, una escritora francesa que irrumpió allá por la década del 90 con una novela muy fuerte que tenía como un tinte policial, mucha violencia, claramente un discurso feminista muy pero muy marcado, digamos, llamada Baise-moi en francés, en español Fóllame, así fue traducida en español castizo, digamos, de España. Cogeme, en español del Río de la Plata, sería. Y en este caso tenemos un tema también particular con el título. Van a ver que Virginie Despentes usa un lenguaje francés, digamos, que tiene que ver con el argot, que tiene que ver con el francés, digamos, de la vida cotidiana, con el verlan, o sea, digamos, con cierto lunfardo, entre comillas, del francés. Por tanto, usa muchos términos peyorativos, muchos insultos, ¿no? Y precisamente en su nueva novela, en su última novela, que se llama Cher connard, queda claro. Connard es un insulto fuerte en francés, ¿no? Connard, todas las terminaciones A son peyorativas, vieillard, digamos, son muy peyorativas, son muy... eh, tienen como un tono fuerte, digamos, ¿no? Si uno tiene que traducir con A, sería pelotudo. En español del Río de la Plata sería pelotudo. Querido pelotudo o querido boludo. No sé cómo van a traducirla digamos, en la versión castellana, que estimo que este año va a estar disponible. Penguin viene traduciendo todas las novelas de Despentes, toda la obra, con el sello de literatura Mondadori, así que supongo que van a traducirlo como tiene que ser para toda América Latina, supongo que es una edición para los diferentes países de América Latina y para España, tal vez le pongan querido imbécil, pero imbécil no es, a mi juicio, lo que quiere decir conar. Conar es mucho más agresivo. ¿No? Entonces, yo prefiero decirle querido pelotudo, en español rioplatense de Buenos Aires. O querido boludo, también podría ser. ¿De qué va esta novela? Es una novela que a mí me encantó. Me pareció, yo leí prácticamente toda la obra de Virginie Despentes, desde Baise-moi hasta, bueno, acá tengo un apunte de sus novelas y demás. Eh, por ejemplo, otras novelas como Perras Sabias, Les Chiens Savants, Les Jolies Jos, ¿no? Apocalypse Bebé, y sobre todo, anteriormente a esta, una trilogía maravillosa que se llama Vernon Subutex, que es una pintura del París actual, digamos, ¿no? Que también pasa con Jacques Bonnat, que tiene ciertas particularidades. Es el París actual, digamos, ¿no? Es un París muy, pero muy alejado de cualquier imagen idílica, digamos. Es un París mestizo, es un París violento, es un París con mucha presencia árabe, musulmana, donde está el tema de la inmigración en primer lugar. El discurso feminista indudablemente está muy, pero muy claro. Es el París de, digamos, de la banlieue, o sea, de todos los conurbanos, o sea, el conurbano. Eh, Aparecen temas como la pobreza, como la desigualdad, digamos. Eh, a ver, es una literatura la que tiene de Pan que a mí me gusta mucho, digamos, ¿no? Porque, sí, porque tiene ese trabajo con el lenguaje, uno disfruta mucho, más si uno puede leer el autor en su idioma original, en este caso en francés. Eh, Hay un trabajo con el lenguaje muy interesante, digamos, ¿no? Pero además porque es un documento de un estado de situación, de una urbe, o sea, de una sociedad particular como es la francesa, o de una urbe como París, pero que se puede trasladar a prácticamente cualquier gran urbe occidental, digo, New York, Buenos Aires, Madrid, Barcelona también es una ciudad que aparece bastante en la literatura de Despentes. Eh, por ejemplo, acá esto que tengo es algo así como un poco, son apuntes o algo que escribí de un futuro curso virtual que voy a dar sobre Virginie Despentes que vengo trabajando hace años ya y que este 2023 lo voy a hacer seguramente hacia fin de año.
que a mi juicio, bueno, Despentes construye su obra literaria a través de un lenguaje crudo, callejero, plebeyo, repleto de argot, de vocabulario soez. Tiene mucho de cultura punk, ¿no? Ella se formó en la cultura punk, eh, ejerció el trabajo sexual, por tanto la cuestión de la prostitución, de la pornografía es un tema. El tema de la violación, ella sufrió una violación y por tanto aparece también como un eje. Pero también tiene, a ver, toda su literatura tiene, a mi juicio, elementos de policial, de noir, polar, como le llaman en Francia, ¿no? Que es ese policial francés, eh, de hardboiled, digamos, ¿no? Es muy interesante, es una descripción, yo diría, hasta sociológica, hasta antropológica del presente, ¿no? Obviamente, De Pante es la autora también de un ensayo, a mi juicio importante, que es Teoría King Kong, ¿no? Fue pareja en su momento de Beatriz Preciado, o sea, cuando hoy Paul B. Preciado, anteriormente Beatriz Preciado, ¿no? Fue su pareja, por tanto hay una relación interesante entre Preciado y De Pant. Yo diría que Preciado desde el punto de vista filosófico expresa lo que De Pant realiza desde el punto de vista literario. O sea, opera medio como un tándem en cierto sentido, ¿no? O sea, eh, de hecho Preciado, digo que es un autor español, eh, cuando escribe en francés, sus textos son revisados por De Pant, digamos, ¿no? Que es francesa. Entonces hay una relación bastante, y conceptualmente diría que Despentes toma mucho de Preciado en muchos de sus textos. En este caso, esta novela, Jacques Conard, es una novela particular. Ha sido presentado como una novela epistolar y algunas referencias eh, a un clásico del siglo XVIII que son las relaciones peligrosas, ¿no? Que es una novela epistolar ilustrada. Bueno, acá es una novela epistolar del siglo XXI, es una novela epistolar en la época de las redes sociales, ¿no? Entonces, y tiene tres personajes centrales esa novela. Una de ellas es Rebeca, que es una actriz un poco en decadencia, la que ya no contratan, que no llaman, que fue una gran diva, digamos, del cine francés y hoy está un poco más avejentada. Oscar, que es un escritor de cierto éxito cancelado, acusado de acoso sexual y por tanto fue cancelado por las redes sociales, por esta dinámica de la cancelación. Y una tercera voz, digamos, de la novela que es Zoé, digamos, Zoé Catana, que es una bloguera feminista que precisamente fue quien denunció a Oscar, este escritor. Ella dice haber sido acosada por este escritor y obviamente lo canceló, fue una de las promotoras de su cancelación por redes sociales. Después hay otros personajes como Corinne, que es la hermana de Oscar y demás, pero básicamente es un diálogo entre Rebeca y Oscar. Rebeca y Oscar. Y la novela es muy interesante porque arranca precisamente con un comentario en redes sociales, en Instagram, donde Oscar critica por su aspecto físico a Rebeca. Y Rebeca le responde. Y le responde precisamente arrancando su contestación con Jacques Conard. Querido pelotudo, leí lo que escribiste en Instagram sobre mí y a partir de ahí se empieza a desplegar esta ida y vuelta que es muy interesante, ¿no? Y se tocan un montón de tópicos, que básicamente yo acá los anoté. A mi juicio, a ver, es una novela que está atravesada por tres o cuatro problemas o tres o cuatro ejes, ¿no? Primero, un elemento central es el post-Me Too, o sea, luego del Me Too, ¿no? Luego de este movimiento que surge en Estados Unidos de denuncia digamos, al acoso sexual y demás. Bueno, aparece bastante este discurso, pero aparece analizado con una lupa por parte de Despentes o por parte de los personajes de Despentes bastante crítica. O sea, no hay una aceptación de eso de manera unilateral, digamos, ¿no? Esto a mí me parece interesante. Después, por supuesto, el tema del COVID, ¿no? El tema de la pandemia. Es una novela que fue escrita en pandemia, aparece la pandemia como también un protagonista, como un escenario, como una escenografía más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con dispositivos, con las ciudades desoladas, con las máscaras, con los protocolos, todo eso aparece con las medidas disciplinarias, todo eso aparece fuertemente en la novela. Otro tema, el tercer tema precisamente son las redes sociales, es la dinámica
militante, fanática, polarizadora, canceladora, linchadora, agresiva de las redes sociales. Esto aparece en un primer, esto es fundamental, digamos. Eh, ¿Por qué las redes sociales tienen esta dinámica de polarización, de extremo, de hipérbole? ¿No? Todo es una exageración, todo es una hipérbole. Y la agresión, pareciera que no hay posibilidad de contacto a través de las redes sociales que no esté mediado ese contacto sea una agresión, ¿no? De hecho, así, ese es el título, Jazz con A, digamos, ¿no? Y otro tema muy interesante tiene que ver, yo creo, con eh, una suerte de revisión del pasado. O sea, estos personajes, Rebeca, Oscar, tienen mucho que ver con los personajes de Depin, digo, con sus otros personajes, por ejemplo, como Manu y Nadine, que son las chicas de Besmois, o Claudine y Pauline, que son las hermanas de Le Joli Jos, o el propio Vernon, de Vernon Subutex, digamos, ¿no? Que son todos personajes que tienen que ver con la vida cultural, con la contracultura parisina, con la literatura, con el rock, con la movida punk, con el cine, con la pornografía, digo, tienen que ver con ese mundo, están relacionados con ese mundo de alguna u otra manera, pero ya están grandes. Entonces empiezan a hacer una revisión del pasado, empiezan a hacer una revisión de sus posiciones políticas, empiezan a hacer una revisión de sus excesos, de sus coqueteos o de sus adicciones, ¿no? Y en este caso aparece eso, ¿no? Aparece la revisión de sus adicciones, ¿no? Digamos, el tema de la recuperación de los adictos o de los alcohólicos es un tema también fundamental. Los dos personajes son personajes que dejaron de beber, que dejaron las drogas, entonces reflexionan todo el tiempo sobre por qué hacían eso, hacia dónde lo llevaba, qué tipo de experimentación buscaban, si extrañan algo o no extrañan algo de esa situación, digamos. Eso es un tópico que es muy fuerte también, ¿no? Una revisión ya desde la madurez, porque la propia de Pan ya es grande, tiene más de 50 años, digamos, y también pasó por esas etapas, por su etapa punk y su etapa rockera y su etapa de exceso. Bueno, hoy no, hoy está limpia. Eh, Hay un análisis de todo eso. Ahora, es una novela, yo diría, uno está acostumbrado, si uno lee las novelas, si ustedes han leído algo de Pan, que suele ser un poco agresiva, bastante agresiva a veces, lúcida pero agresiva. De hecho, el tema de la violencia, ella misma ha dicho que es un eje que le interesa analizar, comprender la dinámica de la violencia, la racionalidad de la violencia. Sin embargo, esta novela es una novela muy piadosa, muy empática, hasta tierna, digamos, ¿no? De hecho, la propia de Pant ha sido criticada porque algunas lecturas dicen que justifica o que entiende demasiado, que es muy empática precisamente, con Oscar, con este escritor cancelado. Entonces, a mí me parece que es una novela amorosa a pesar de, o que trata, digamos, de producir un diálogo, y esto es lo que a mí creo que me conectó mucho a la novela, también porque uno lo lee desde su situación, yo lo leo desde acá, desde Buenos Aires, ¿no? Que vivimos en momentos de grieta, digamos, yo no uso esa palabra porque odio esa palabra, pero eh, como de polarizaciones, digamos, y es una novela que básicamente es un diálogo. Esto es lo que me gustó, es un diálogo que sí, es un diálogo que arranca mediado por el insulto, pero si lo leen van a ver que después estos dos personajes de a poco continúan ese diálogo no se corta, y empiezan a entenderse, empiezan a entender por qué uno dice una cosa, por qué ella dice otra cosa, empiezan a ver que el otro no es tan monstruoso como uno cree, digamos, ¿no? Tiene elementos cómicos, tiene elementos tiernos, tiene observaciones eh, muy afectuosas. Yo diría que es hasta la novela más afectiva de Virginie Despentes. Y a mí me encantó, me parece hermoso, ¿no? Que lo haga ella, además, digamos, que precisamente siempre tuvo una impronta fuertemente feminista, digamos, fuertemente crítica, pero que trate de comprender las dinámicas y que se ponga en un lugar un poco, digamos, distante, analítico, de la lógica de la cancelación y de todo este tipo de dinámicas linchadoras, a mí me encantó de la novela, ¿no? Eh, Así que por eso yo la puse como una de las 4 mejores del año. Acá tengo marcadas algunas partes, se las voy a leer algunas, aunque sea el comienzo y 2 o 3 partes más.
están obviamente en francés, pero las podemos traducir rápidamente y no muy específicamente, ¿no? Así que, vean por ejemplo la página 8, así arranca, ¿no? Primero, bueno, hay una intervención de Oscar, a ver si ven ahí, ven cómo está escrito, ¿no? O sea, dice Oscar, ¿no? Y acá está lo que dice Oscar. Y acá ven Rebeca, ¿no? Y ahí está. ¿No? Entonces, todo el tiempo es así. ¿No? No hay ningún tipo de intervención del narrador. Son simplemente como si fueran cartas, ¿no? En este caso, post de redes sociales, si ustedes quieren, o mails, que se van intercambiando. Rebeca le dice, Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait gié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Oui, 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 je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. ¿No? Querido pelotudo, he leído lo que publicaste en tu cuenta de Instagram. Sos como un pichón que me habría cagado en la espalda o en el hombro, pasando. Es algo sucio, es desagradable. Oui, oui, oui. Sos como un pequeño mariconcito que no le interesa a nadie, ¿no? Y que grita como un chihuahua porque sueña que lo destaquen o sueña que alguien tome nota de él, ¿no? Sí arranca, es muy interesante. Y después van apareciendo, por ejemplo, acá otra marca que tengo, en la página 95, dice Je ne sacralise pas la parole de la victime. Évidemment, parfois les femmes mentent. Soit qu'elles n'ont aucun scrupule, soit qu'elles pensent que c'est légitime. Mais le pourcentage de fabulatrices reste infime parmi les victimes, tandis que le pourcentage de violeurs parmi la population masculine devrait vous alerter sur le développement de vos sexualité. Bueno, esto me interesó. Ella dice, yo no sacralizo la palabra de la víctima. Esto me gustó de la novela, porque no tiene nada... Bueno, esto en general está en toda la narrativa de Despin. No es una autora victimista en nada. O sea, construye personajes femeninos cero víctimas, ¿no? Y acá lo dice, no sacralizo, esto lo dice Rebeca, el personaje, ¿no? No sacralizo la palabra de la víctima, evidentemente hay mujeres que mienten. Eh, algunas que no tienen ningún escrúpulo, ¿no? Algunas piensan que es legítimo, pero el porcentaje de las que fabulan es ínfimo entre las víctimas, etcétera, etcétera. Por supuesto, la mayoría dice no mienten cuando denuncian algún tipo de acoso, pero hay algunas que mienten y no sacralizo la palabra de la víctima, ¿no? No hay un eje en la víctima, esto me gustó mucho. Vean lo que dice, por ejemplo, respecto del fanatismo en las redes sociales o de la militancia. Rebeca dice, Internet avant tout, c'est de la ville. Parfois tu envoies un ou une qui s'insère à l'ancienne pour exprimer des idées compliquées et qui répondent à des arguments. Mais en règle générale, le militantisme sur Internet, c'est le fanatisme à l'état pur. Une fois que les jeunes sont convaincus d'être du bon côté de la morale, ils jugent dessein d'égorger, cortar la cabeza, l'adversaire. J'étais dubitatif sur ta méthode. Internet es sobre todo la cólera, la bilis, ¿no? La cólera, la colère. Parfois, a veces uno puede ver que uno o una se sirve de Internet a la antigua, como antes se hacía, para expresar ideas complicadas, para responder argumentos. Pero, en regla general, el militantismo en Internet, el fanatismo, es el estado puro. O, digamos, en regla general, Internet es el militantismo en estado puro, es el fanatismo en estado puro. Una vez que la gente está convencida de estar del lado bueno de la moral, juzgan decente degollar al adversario. Esto a mí me parece interesante porque lo que está marcando acá Despin te está midiéndole un poco el pulso. Esto lo dice respecto de Francia, pero en Argentina se puede decir igual. En América Latina, diría que en el mundo vive momentos de tensión, de polarización extrema. Y sí, ¿no? Me parece que es una observación muy lúcida, ¿no? El fanatismo, el militantismo y sobre todo esta denuncia del moralismo, cosa que yo personalmente detesto, digamos, ¿no? O sea, la superioridad moral, ¿no? Somos los buenos,
¿no? Nosotros los buenos estamos contra ustedes que son los malos, ¿no? No, no es así. Hay buenos y malos en todos lados, digamos, ¿no? Esa posición de superioridad moral, digamos, ¿no? Que acá está analizada con mucha lucidez, la verdad que me gustó mucho. Después, bueno, qué sé yo, algunas observaciones sobre esto que les contaba de las adicciones, sobre la droga. Por ejemplo, vean esto que dice de obedecer, ¿no? Dice, la drogue, c'est aussi de la dissidence pas compliquée, de la dissidence qui se fume, qui se sniffe, qui se chute o se gobe. La droga es también la disidencia no complicada, es la disidencia que se fuma, que se snifa, o que se traga, o que uno se chutea con eso. Dice, de la dissidence à bon compte, n'importe quel imbécile peut se défoncer. Il n'y a pas besoin de courage pour commencer, puisque c'est plus fort que soi. Alors ça devient de la désobéissance facile. Puisque désobéir, finalement, c'est toujours décider d'obéir à autre chose qu'au pouvoir en place. Obéir à son instinct. Obéir à la justice ou obéir à son désir. La désobéissance, c'est toujours dire au Père, tu n'es pas le patron. Tu n'es pas le seul patron. Ta parole n'est pas divine. Esto me encantó, ¿no? Bueno, acá está hablando, por supuesto, de la droga, de la relación con la disidencia, de la disidencia respecto de desobedecer algo. Dice, desobedecer es finalmente decidir de obedecer otra cosa, ¿no? Poner otra cosa en su lugar, ¿no? Obedecer a su instinto, obedecer a la justicia, obedecer a su deseo. La desobediencia es siempre decirle al Padre, no sos mi patrón, no sos mi jefe, ¿no? No sos mi solo jefe, tu palabra no es divina. Dice, mais bien sûr, quand on obéit à la drogue, c'est à la parole du parrain qu'on obéit, à la parole du banquier qui fait du blanchiment d'argent. On devient l'employé d'un système parallèle au sommet duquel, en vérité, c'est toujours à la même masculinité qu'on se soumet, ¿no? Pero, por supuesto, cuando uno obedece a la droga, es a la palabra del padrino que uno obedece, a la palabra del banquero, que hace el blanqueo del dinero. Uno deviene el empleado de un sistema paralelo al cual se somete. En verdad, es siempre la misma masculinidad lo que se somete. Es interesante, o sea, ¿no? esta noción, este análisis de la droga, de la adicción en términos de sometimiento, digamos, ¿no? Bueno, y después tengo un par de cuestiones más acá. La última les leo porque tampoco quiero atosigarlos demasiado. El cierre es muy hermoso. Dice, Je suis chez moi, Paris serait devenu bruyante, mais n'a pas retrouvé son arrogance. La ville serait étroite, elle est solide. Je suis clean, soy clean, estoy limpio, digamos, ¿no? Esto lo dice, no sé si lo dice Oscar, no, esto lo dice Rebeca, ¿no? Zoé peut m'appeler si elle avait soin, Corinne peut m'appeler, Marcel aussi peut le faire, mais elle n'ose pas encore. Et toi aussi, tu peux m'appeler, le dice Rebeca a Oscar, vos también me podés llamar. Tu peux compter sur moi, podés contar conmigo, le dice. Oui, on pourrait se voir un jour. Sí, podemos vernos un día, ¿no? Bueno, habla de París, es muy lindo, dice París, otra vez está ruidosa, ¿no? Pero no ha encontrado otra vez su arrogancia, ¿no? Bueno, esto lo dice porque es una evaluación después del COVID, digamos, ¿no? Después de la clausura, después del encierro del COVID, ¿no? Vuelve la ciudad, aparece fuertemente y demás. Pero esto me gustó, ¿no? Este cierre con el reencuentro. Es una novela bellísima en este sentido, es muy a contrapelo de lo que sucede, digamos, ¿no? Es una suerte de apuesta a la empatía, es una apuesta a la escucha, digamos, ¿no? Ya el hecho de que esté estructurada en torno a una lógica epistolar habla de que hay una conversación. Es una apuesta a la conversación, en definitiva.
Así que, bueno, este es el cuarto libro, ¿no? Esta es la cuarta novela que más me gustó. Es el cuarto libro, ensayo y novela, que cierra esta serie de cuatro videos de los libros de 2022 que más me hicieron pensar. Así que ojalá que la lean, ¿eh? Si no pueden leerla, bueno, busquen otras novelas de Virginie Despentes. Seguramente se va a editar, estimo, este año en castellano, como les decía, en Mondadori, así que léala en castellano igual, porque es una gran novela. Pierde Despentes a veces en las traducciones, eh, porque obviamente todo ese lenguaje, digamos, tan callejero, tan urbano de ese París actual se pierde, pero igual es muy disfrutable. Así que, bueno, con esto finalmente termino este ciclo de esta serie de cuatro videos. Espero que los hayan disfrutado. Y por último les digo, sí, que seguramente vamos a hacer este año un curso virtual, algún curso virtual sobre la obra de Virginie Despentes, que vengo trabajando y tomando apuntes hace tiempo, de la obra, digamos, de sus novelas, pero también ensayística, ¿no? Porque Teoría King Kong es un libro fundamental, desde el punto de vista incluso filosófico para mí, pero también tiene intervenciones, artículos que son destacables, ¿no? Así que bueno, es todo por hoy. Sí, espero que sigamos en contacto, que nos sigamos viendo. Seguramente voy a hacer otros videos, tengo en mente ya también algo para armar otra serie, porque me parece que es divertido precisamente generar este tipo de conversaciones, esta dinámica. Espero que les sirvan estas recomendaciones, ¿no? Bueno, les mando un abrazo.